ahí va a haber levantamiento, vas a ver influencias que van a estar en contra del propósito, que van a estar en contra de tu llamado. El ungido tiene que tener una relación con Dios. El ungido tiene que tener secreto con Dios. Dígale al que te quiere descalificar, dile: yo no soy lo que tú estás viendo. Yo soy más de lo que tú estás viendo. Hay gente que se van a levantar de una silla de ruedas con una palabra que sale de tu boca. Hay milagros que tienen tu nombre y tu apellido. Hasta que tú no llegues en el lugar que Dios te quiere, nada va a acontecer. Así que no entre en competencia con nadie. No. Lo verdadero ungido no entra en competencia con nadie. Claro que no. Lo verdadero ungido son aquellos que caminen en obediencia y entienden que su competencia no es con el hermano, no es con su familia, no es el que tiene un ministerio. Tu competencia no es con nadie, tu competencia es contigo mismo. Dios vio en ti lo que otros no están viendo. Ya Dios vio en ti la valentía, ya Dios vio en ti la capacidad. El reino no funciona con conocimiento humano. El reino funciona con conocimiento divino. Por eso tú no te puedes adaptar de lo que dice la gente. Quizá es verdad, tú no estudiaste, no terminaste tu estudio, pero Dios te escogió. Dios depositó su gracia en ti. Así que tú tienes que obedecer a Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios para poder ver cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi gente de una manera muy especial. Agradecemos al Dios Todopoderoso por este favor inmerecido que Dios nos ha dado, Dios nos ha regalado, de estar en este lugar, en este bello paisaje, ¿verdad? Odison, Robinson, para hacer este video para bendecir la vida de nuestra gente, de la gente que nos ven, que nos siguen. Amén. Es una bendición de verdad tener tanta gente linda, tanta gente apreciada, gente de Dios que nos ven, que nos siguen. Para nosotros de verdad eso es un beneplácito, eso es una bendición. Mi querido Robin, pues preséntese a la multitud, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Le habla su hermano evangelista Robinson Batista. Nos congregamos en la iglesia de Dios, el agua del sediento, nuestro pastor José María Alcántara, familia. Yo creo que hay una palabra de Dios para tu vida, así que comparte este video con alguien, esta palabra con un familiar, con un amigo, porque será de mucha bendición para tu vida. Así es, así es. Mi querido, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar la vida de un ungido. Wow. La vida de un ungido. Así es. Un ungido por Dios. Así es. Amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados, presta mucha atención a lo que vamos a estar hablando en este momento. Creo que es un tema muy importante que va a bendecir la vida de muchas personas. Porque cuando hablamos acerca de un ungido, estamos hablando acerca de alguien que fue tomado por Dios. Así es. Alguien que Dios eligió y lo separó para él bendecirlo, para él utilizarlo. Amén. Para él hacer cosas extraordinarias. Amén. A través de esta persona, ¿verdad? Sí. Y nosotros, para hablar acerca de este tema, la vida de un ungido, pues es indispensable de no mencionar a nuestro querido ejemplo que tenemos en la Biblia, que es nuestro querido David. Así es. Dios mío. Así es. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Ese tema va a ser de mucha bendición para mucha gente. Cuando yo iba a venir para acá, sentí de hablar un poco de los ungidos, porque los ungidos son atacados por el diablo. Wow. Los ungidos son rechazados. Yes. La gente anhela ser ungido por Dios, tener algo de parte de Dios, pero no quieren separarse, no quieren apartarse
de lo que a Dios no le agrada. En primer lugar, porque el diablo te va a atacar por lo que Dios ha depositado en ti. Si tú haces alianza con el diablo, tú no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. Wow. Y hay gente que están haciendo alianza con el diablo, ungido de Dios. ¿Pero en qué sentido, líder? Están haciendo alianza con el pecado, con la fornicación, con cosas vanas de este mundo. Y necesitamos gente que entienda que si Dios lo ha ungido es para separarlo del mundo. Yes. Con una misión. Así es. Porque Dios nunca te va a ungir para dejarte siendo uno en el montón. Dios te va a ungir para que tú seas alguien que trastorne en el mundo de la tiniebla. Alguien que sea diferente en todo el sentido de la palabra, en todos los sentidos de la palabra. Y hay gente hoy en día que quieren ser como David, pero no tienen el corazón de David para manifestar el reino. Oh my God. Tremendo, tremendo. Para manifestar el reino. Por eso yo he aprendido algo. Yo he aprendido algo que lo verdadero ungido no se conoce por lo que ellos hablan, sino por lo que ellos manifiestan. Porque el corazón te revela quién tú eres, si tú eres de Dios o si tú eres del diablo. Wow. My God. Para seguir hablando acerca de la palabra ungido, pues hemos entendido que el ungido ha sido llamado como cabeza, Yes. no como cola. Así es. Y como el enemigo siempre quiere mantener a las personas en un estado de cola, Yes. en un estado caído, Yes. en un estado donde la gente tiene que verlo de una forma de que no valen nada. Yes. Yes. ¿Verdad? Porque eso es lo que hace el enemigo. Así es. Hoy venimos a hablar, hablando acerca de esas personas que muchas veces tienen un llamado de Dios. Así es. Y el enemigo le ha estado ministrando y le ha estado diciendo: tú no eres nadie, tú nunca vas a levantar, tú nunca vas a ser alguien en tu vida, Así tú nunca vas a llegar, tú nunca vas a lograr lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Así es. El enemigo, amado, siempre se levantan en contra de los ungidos, de los hombres y las mujeres que son llamados por Dios. Así es. Robinson. Así es, porque los ungidos son atacados. Yes. Son perseguidos. Si tú te das cuenta en la Biblia, David era alguien marcado por Dios, alguien que Dios había separado con una misión, pero David tuvo batalla, tuvo guerra. ¿Por qué? Porque el aceite fue derramado sobre él. En primer lugar, el diablo te va a perseguir de toda forma para que Dios no te elija. Por eso cuando te abandonó tu familia, cuando te abandonó tus padres, el diablo trató de entrarte en depresión. Wow. Y el diablo te dijo que nadie te quería, tú no sirves, tú no vas a lograrlo, porque él trata de que tú estés en el montón, o sea, que tú seas alguien en el montón, Yes. que tú vivas una vida cualquiera, pero los ungidos son aquellos que enfrentan las circunstancias. Tienes que saber enfrentar las circunstancias que se te presentan en la vida. David, en primer lugar, a pesar que él estaba en el monte apacentando las ovejas de su padre, cuando él estaba en el monte, en aquel lugar, él enfrentaba todas las circunstancias que se le enfrentaba. Por eso dice la Biblia que cuando venían los osos, cuando venían los leones, él lo enfrentaba. Hay gente que tiene miedo de enfrentar las circunstancias que le llegan. Yes. Quieren salir corriendo al proceso. Usted quiere ser ungido por Dios, usted quiere ser usado por Dios, tiene que enfrentar todo lo que le llegue. Wow. Usted Tremendo. no le puede correr al proceso. Tremendo. David fue procesado, por eso Dios lo escogió. En primer lugar, estoy viendo que David tenía una característica que nadie quizá no tenía. Era humilde de su familia. O sea, el que Dios elige como ungido tiene que ser humilde. Exacto, tiene que O sea, ser Dios humilde. tiene que ver esta cualidad en usted para Dios poder elegirte y ungirte. Así es, porque hay gente que quieren ser usados por Dios, pero no tienen el corazón conforme al de Dios. Porque todo aquel que es humilde tiene un corazón, aleluya, conforme al de Dios. Dios mío. Aleluya, camina en obediencia.
Y vemos gente que quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren ser obedientes, obedecer la palabra. Porque la misma palabra, escucha bien, la misma palabra que Dios depositó en ti, esa palabra va a coger forma cuando tú, aleluya, cuando tú camines conforme a la palabra de Dios. Y vemos gente que portan llamado de Dios, tienen un ministerio, pero se han detenido por las circunstancias, por la guerra, por los levantamientos. Se han detenido, te dice Dios, tú tienes que caminar conforme a la palabra que se te dio. Yes. Tienes que vivir la palabra que se te dio en la eternidad. Así es. Sobre ti hay una palabra. En primer lugar, escucha bien, para entrar en ese tema, porque vamos a meter más profundo. Sí, no, esto va profundo. Esto está empezando ahora. Aleluya. Para vivir conforme a la palabra de Dios, tienes que sacrificar tu carne. Tienes que sacrificar hasta tu familia para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Sino todos aquellos que quieren impedir aquel propósito de Dios en tu vida, apartarse. tú tienes que apartarse de ellos. Yes. No importa que sea tu padre, no importa que sea tu madre, no importa que Apartarse. sea quien sea. Pues si usted entiende que Dios te escogió, que Dios te llamó, que Dios te ungió para utilizarte, pues todos aquellos que se levantan en contra de ese propósito, de ese llamamiento de Dios para tu vida, usted tiene que alejarse. Porque el Apartarse. mismo Jesús dijo en una ocasión, el que no deja padre, madre, hijos por causa de mí, no puede ser mis discípulos. Así es. Porque así es. el que quiere seguir a Cristo, el mismo Cristo dice, niéguese a sí mismo Yes. y toma su cruz y sígueme. Así es. El ungido de Dios tiene que aprender a tomar la cruz, Wow, a tremendo. negarse. Así Si es. la Biblia nos manda a que neguemos a nosotros mismos, pues va más allá Así es, así es. de negar a un familiar, de negar a un amigo. Así es. No sé si me están entendiendo. Así es, porque- Es decir, que todos aquellos que se levantan en contra del propósito que Dios tiene para con tu vida, usted tiene que dejarlo, tiene que apartarse de ellos. Apartarse. ¿Me entiende? Porque Dios te escogió, Dios te apartó, Dios te eligió a ti. Así es. Cuando Dios elige a alguien, William, me doy cuenta en la Biblia que todas las personas que Dios elegía, el diablo trataba de descalificarlo. Porque cada vez que Dios escoge a alguien, el enemigo te va a querer menospreciar, te va a decir que tú no puedes. En primer lugar, Dios no escoge a nadie si no está capacitado, si no está preparado para ver cosas extraordinarias. Aleluya. Dios bendiga, pastor. Aleluya. Dios nunca, absolutamente nunca va a escoger a alguien si no está preparado, si no está listo para la asignación. Amén. Y vemos gente que se sienten incapacitados porque hay gente que han dicho que no pueden. Yes. Usted no puede sentirse al menos si la gente quizá no están creyendo en tu llamado, en lo que Dios ha depositado en ti. Dios depositó esa gracia en ti, esa unción en ti, porque Él sabe que tú estás preparado para ministrar esa unción, esa presencia de Dios. Así es. Robin, usted dijo algo impresionante. Es que hay que entender que automáticamente que Dios te elige, que Dios te unge, es porque ya estás preparado. Así es. Es porque ya estás preparados. Por más que el enemigo ha querido decir lo contrario, ya usted está preparado por Dios. Así ya es. Dios vio en ti lo que otros no están viendo. Así es. Ya Dios vio en ti la valentía. Ya Dios vio en ti la capacidad. Por eso Dios le dijo Wow. a Jeremías, Jeremías, antes de nacer te escogí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, porque antes de Dios escogerte, ya Dios te vio como profeta. Antes de Dios escogerte, ya Él te vio como evangelista. Cuando Dios te vio en el mundo desbaratado, atado en la droga, en la prostitución, ya hace rato Dios te vio como un profeta que iba a profetizar en las naciones. Wow. Antes de Él
nacer, ya Dios lo había escogido. Lo que hoy tú estás viviendo no es por coincidencia. Hace rato ya Dios te diseñó para esto. Lo que hoy tú estás viviendo no es porque quizá estudiaste, sino es que Dios te escogió y te marcó. Y hay gente que debe de entender que el reino no funciona con conocimiento humano. Wow. El reino funciona con conocimiento divino. Por eso tú no te puedes adaptar de lo que dice la gente. Quizá es verdad, tú no estudiaste, no terminaste tu estudio, pero Dios te escogió. Dios depositó su gracia en ti. Así que tú tienes que obedecer a Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios para poder ver cosas extraordinarias. Tremendo, Dios Oh, mío. my God, my God, my God. A mí me impresiona de que las enseñanzas nos dice que el que es ungido por Dios es alguien que Dios apartó. Así Es alguien que debe de vivir una vida apartada. Así es. Apartada. Dice que el apartarse es dedicarse por completo a Dios, Así no es. a media. Wow, Porque wow. hay mucha gente, amados, que son ungidos por Dios, pero tiene un pie adentro, un pie Wow. afuera. De esta Fuerte. manera, usted no va a poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida de manera eficiente. Dice que hay que vivir según sus enseñanzas Oh my God, así es. y sus propósitos. Wow. Hoy venimos a hablar acerca de las personas que Dios tiene propósito para con ellos. Así es. Gente que a pesar de las guerras, de las batallas, pero han dicho, yo voy a hacer la voluntad del que me llamó. Así es. Yo voy a hacer la voluntad del que me escogió. Gloria a Yo Dios. voy a hacer la voluntad del que me ungió Así es. como un líder. Así es. Porque el que es ungido es alguien que Dios lo marcó para ser cabeza, como Así es. para ser un líder. Así es. Estamos hablando acerca de gente que Dios lo tomó dentro de su familia. Muchas veces a lo mejor hay gente en tu familia humanamente que son más capacitadas que usted, Así que es. tiene más posesiones que usted, que tiene dinero, que tienen muchas cosas humanamente, pero a ti fue que Dios te escogió Amén. para ser un líder espiritual dentro de tu familia. Por eso que el hombre que Dios escoge, Robinson, tiene que ser ejemplo. Así es. Porque Wow. el que Dios escoge tiene una responsabilidad fuerte. Porque Tremendo. Cuando Dios te escoge, el peso te cae arriba. Todo lo que pasa a veces en el llamado, en el ministerio, te cae arriba. Tú sientes el peso. Y por eso tiene que apartarse, tiene que vivir una apartada en comunión con Dios, orando con Dios, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tener a Dios presente en todo. Porque muchas veces los ungidos hoy en día se afanan tanto para lograr cosas que olvida de orar y buscar a Dios. Wow. Usted no puede dejar de buscar a Dios por más batalla que haya. Usted no puede entrar en depresión cuando hay guerra, cuando se levanten en tu contra. Espérate. Usted me está diciendo que el ungido tiene que aprender a vivir una vida íntima con el Padre. Así es. El ungido tiene que aprender a vivir de rodillas, a vivir en oración. Los ungidos Dios son mío. íntegros. Los ungidos son íntegros. Por eso necesitamos gente que entienda que la integridad vale más que tu posición, que el ministerio, que el llamado. La integridad con Dios abre los cielos. Por eso necesitamos gente en este tiempo que ministre la palabra, pero que vive una vida íntegra delante de Dios. Wow. Que no vive una vida de apariencia, porque cuando Dios te escogió, Dios no te vio, Dios no te miró por apariencia. Dios no miró tu apariencia. No. Dios miró tu corazón, lo que tú, aleluya, lo que Él vio en ti, Él vio tu corazón y tu capacidad, lo que tú podías hacer espiritualmente. Así es. Así que por eso te dice Dios, viva una vida de integridad, vive una vida conforme a la voluntad de Dios para poder ver cosas extraordinarias. Dios mío. El ungido de Dios, hemos dicho que es alguien que ha sido llamado para vivir una vida para vivir una vida apartada para Dios. Así es. Aquí vemos, dice, tiene que separarse de las influencias Amén. del mundo
que contradicen esos propósitos. Wow. Cuando alguien es llamado por Dios, es ungido por Dios, es alguien que ha sido marcado con grandes propósitos. Así es. Entonces, cuando tú eres alguien que ha sido marcado con grandes propósitos, vas a ver grandes influencias contrarias a los propósitos que Dios tiene para contigo. Así es. Llama, estoy sintiendo a Dios acá Tremendo, hablando acerca de este tremendo, tema, Robinson. Escucha lo que te estoy diciendo. Ahí va a haber levantamiento, vas a ver influencias que van a estar en contra del propósito, que van a estar en contra de tu llamado, que van a Así es. estar en contra a lo que Dios te llamó a hacer. Así es. Entonces la Biblia nos enseña, nos dice que tenemos que apartarnos de todas estas cosas que quiere apartarnos del propósito de Dios. Escucha esto, amados hermanos. Esto es profundo lo que estamos diciendo acá. Wow. Es que la Biblia nos llama, amados, de que nosotros seamos gente que tengamos una intimidad, Así una es. relación, porque el ungido tiene que tener una relación con Dios. Así es. El ungido tiene que tener secreto con Dios. El ungido, amado, tiene que tener los oídos en los cielos Wow. y la boca en la tierra. Así es. Ay, Padre. El ungido tiene que tener una conexión con Dios para poder manifestar el reino aquí en la tierra. Aleluya. Porque el ungido, podemos decir, es un embajador de Dios aquí en la tierra. Wow. Robinson, Dios mío, esto está tremendo, profundo. Tremendo. O sea, tú no estás diciendo que el ungido representa a Dios aquí en la tierra. Claro, Aleluya. claro. Por eso el mismo David representaba el pueblo de Dios, porque Dios lo había ungido para ser rey, ¿verdad? Él tenía que enfrentar todo lo que le hacía frente al pueblo. Por eso llegó un momento determinado, había un paladín que se llamaba Goliat. La Biblia dice que nadie podía enfrentar a aquel paladín. Pero como él sabía que era el ungido de Dios, que Dios lo había ungido para cosa grande o para ser rey, él dijo, ¿quién es el incircunciso que está enfrentando al pueblo de Dios? Por eso él enfrentó a aquel Goliat que estaba desafiando al pueblo, porque él sabía que él estaba capacitado, él estaba preparado. Cuando muchos querían salir corriendo, él dijo, ¿quién es el incircunciso? Wow. Porque él nunca vio a Goliat como un gigante, lo vio como un incircunciso. Wow. ¿Cómo tú estás viendo el problema? Porque si Dios te marcó como un ungido, tú tienes que ver el problema diferente. Cuando la gente ve un problema, tú tienes que ver solución. Yes. Cuando la gente ve en caos, tú tienes que ver solución, le Dios dije. mío. Por eso, los verdaderos ungidos no tienen lenguaje de la tierra, tienen Wow. lenguaje del cielo. Tremendo. Wow. Los verdaderos ungidos son aquellos, aleluya, que declaran la cosa como si fuera. Cómo tú estás viendo el panorama de tu casa, cómo tú estás viendo el ambiente de tu casa, cómo tú estás viendo la circunstancia, cómo tú estás viendo lo que hoy tú estás viviendo. Tú estás viendo solución en medio de batalla, tú estás viendo guerra, tú estás viendo victoria en medio de guerra. O sea, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu visión? Porque el verdadero ungido tiene una visión más allá. Tú tienes que ver más allá de los problemas. Así que hoy te motivamos, William, motivamos a esa gente que un día el diablo dijo que no podían vencer a aquel Goliat que no hacía la guerra. Hoy motivamos a esa gente que se detuvieron por las circunstancias. Yes, real. Que se detuvieron por sentimiento humano. El verdadero ungido no tiene sentimiento humano. Dios no mío. puede atarse a un sentimiento que te va a Este alejar muchacho está loco, el del Dios. propósito Wow. de Dios. Dios Los mío. verdaderos ungidos no se atan a un sentimiento humano que lo aleja de lo divino, porque todo aquello que portan un propósito divino, el diablo lo va a querer atar en un sentimiento. Pregúntaselo a Sansón. Dios escogió a Sansón con un propósito para derrotar a los filisteos, pero le trajo un sentimiento humano que no tenía que ver con el propósito de Dios en su vida. Yes. Por eso él fue derrotado en un momento determinado, en un momento de guerra, fue derrotado Por llevarse del sentimiento. porque se ató en un sentimiento que no tenía que ver con el llamado de Dios en su vida. Usted no puede adaptarse a cosas que no tienen que ver con Nada tu con tu propósito llamado. aquí en la tierra. Tú Wow. no eres alguien humano, tú no eres alguien normal.
En pocas palabras, le estoy diciendo, tú no eres alguien normal, tú no eres alguien más en el montón, tú tienes que ser diferente en todo sentido de la palabra. Tremendo. Es que el ungido, a pesar de que tú vas a encontrar personas que te van a decir que tú no puedes. Así es. Porque vemos que, hablando acerca de David, que fue un ungido conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Así es. Conforme al corazón de Dios, porque David fue el mismo Dios que lo eligió Así y es. lo envió a ungirlo. Y vemos que cuando Dios manda a ungir a David, señores, la Biblia dice que el líder de aquel entonces quiso descalificar a David. Así es. Le dice a David, usted no tiene cualidades. Usted no puede enfrentar a Goliat. Ay, Dios Wow, mío. Wow, wow. Usted no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque él lo estaba viendo humanamente. Por eso Lo estaba viendo por apariencia. lo estaba viendo por la apariencia. Por eso es que yo dije que cuando tú eres alguien que es llamado por Dios, es que Dios vio en ti lo que el humano no está viendo. Wow, yes, así Mientras el humano está viendo fracaso, ya Dios vio victoria a través de ti. Así es, así Mientras es. el humano está viendo todos los negativos, ya Dios está viendo todos los positivos. Así es. Mientras el humano está viendo derrotas, Wow. Dios está viendo victoria. Amén. Mientras el humano Aleluya. está viendo incapacidad, Dios está viendo a una mujer capacitada. Así Dios es. está viendo a un hombre capacitado Así para es. utilizarlo, para llevarlo a las naciones, Así es. para llevarlo, aleluya, a dar palabras al reino, Así es. a reyes. Así es. Señores, basta de decir que yo no puedo. Cuando el líder llamado Saúl le dice a David, usted no puede enfrentar a Goliat porque lo está- Goliat es un guerrero desde su juventud Así y tú es. eres un niño. Y era un gigante. Y oye, dígale al que te quiere descalificar, dile, yo no soy lo que tú estás viendo, yo Wow. soy más de lo que tú estás viendo. Así es. Ay, Padre, mi alma adora a Dios. Aleluya. En el reino nadie es descalificado. Porque si Dios te escogió es porque Él sabe que tú puedes. Dice Filipenses 4:13, todos podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, esto no se trata de tu fuerza, esto no se trata de tu capacidad. No. Porque si fuera por nuestra capacidad, nosotros no íbamos a poder llevar el ministerio. No. Llevamos el ministerio porque Dios nos está ayudando en cada temporada, en cada momento de nuestra vida. Así es. Y la gente tiene que saber que esto no se trata de ellos, esto se trata de Dios. Así es. Y cuando una gente te viene con una palabra negativa, te quiere descalificar, tú tienes que decirle, Dios me marcó, Dios me llamó. Así es. Cuando una gente te quiere descalificar, tiene que decir, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Así es. Usted no puede aceptar palabra negativa, gente que no tienen que ver con lo que Dios va a hacer contigo y no aceptar lo que ellos dicen en tu contra. Así es. Mire, Robinson, yo le voy a decir algo. Al hombre que entienda y que sabe que Dios lo llamó, a la mujer que sabe que Dios lo llamó y que Dios la ungió, quiero decirle algo. El ser ungido por Dios es un llamado a apartarse, como hemos dicho. Así es. Y el que es apartado por Dios, según lo que nos enseña el significado del ungido, tiene que vivir una vida en santidad. Así es. Tiene que vivir una vida en consagración. O sea, tiene que marcar la diferencia. El ungido tiene que marcar diferencia donde quiera que esté. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Usted no puede ligarse con todo el mundo. Usted no puede estar riendo en todos los chistes de todo el mundo. No. Wow. El ungido tiene que ser un hombre serio. La ungida tiene que ser una mujer seria. Así es. Un hombre de postura, una mujer de postura. Así es. Estamos viendo mucha gente que dice ser llamado por Dios, que dice ser ungido por Dios, señores, y están en todos los canes. Wow. Están Así en es. todos los lugares. Están envueltos en cosas que no tienen que ver nada con un ungido, con una ungida. Así es. Dios mío, esto está fuerte, señores, lo que estamos hablando acá. Esto es Es que poderoso. el ungido, la ungida de Dios,
tiene que vivir una vida lejos de todo lo que puede contaminar Wow, su vida espiritual. su vida espiritual, su llamado, su integridad con Dios. Todo lo que quiere que pueda interrumpir tu intimidad con Dios. Usted tiene que apartarse de todas esas cosas. Así es. Si usted está en un lugar, usted entienda que ese lugar es un lugar que puede contaminar tu espíritu, que puede contaminar tu alma, que puede dañar tu testimonio. Muévete de ahí, porque tú eres alguien que ha sido llamado para vivir una vida apartada. Así es. Una vida diferente a lo demás. Usted no es igual que todo el mundo. Usted es diferente. Dios te llamó para que sea diferente. Ay, Padre, David Dios era mío. diferente a todos sus hermanos. Yes. Fíjate, cuando iban a ungir a David, David no se encontraba en su casa. No. David se encontraba en los montes. Porque Dios lo había escogido para estar Wow. aparte. Oh, gloria. Es que David no podía estar porque Gloria hay a gente Dios. que tú vas a estar con ellos. Son gente que representan malas influencias para ti. Wow, así es. Hay un dicho que dice, dígame con quién Anda. tú andas y te diré quién eres. Wow. Es que el hombre de Dios no puede estar junto a gente que no le suma. No. Ay, Padre. Wow. Usted tiene que unirse o juntarse con gente que te suma, Así no es. con gente que te resta, Dios porque mío. Dios te ha llamado para sumir, para aumentar, para multiplicarse. Dios te llamó para avanzar. Entonces hay gente que tú vas a estar juntos a ellos, son gente que no te van a ayudar a que tú avance. No. Ay, Padre. Porque hay gente que te alejan del propósito de Dios. Yes. Por eso hay que apartarse de cierta gente que no te suman en lo espiritual. Ujú. Porque hay gente que lo que te llevan a la perdición, Wow, Dios mío. no te llevan a la salvación. Y necesitamos gente que tenga visión y discernimiento para saber con qué gente se van a juntar en cada momento de su vida. Wow, Porque el tremendo. ungido es muy delicado. Sí. El ungido es muy delicado. A veces la gente va a decir que tú estás cotizado, que tú no quieres hablar con gente, que tú no te quieres juntar con gente. No, es que el llamado te demanda cosas que tú mismo no quieres. Tienes que sacrificarte para hacer tal cosa porque el llamado te lo está reclamando. El llamado de Dios que reclama cierta cosa que tú mismo tienes que apartarse hasta de familia. Yo te voy a decir algo, Robinson, es que el hombre, la mujer que es llamado por Dios, tiene que entender que el llamado de Dios es exigente. Exigente, así es. El llamado de Dios es exigente porque te exige muchas cosas. Así es. Pablo dijo una palabra fundamental. Pablo dijo, ya yo no hago lo que yo quiero, sino Así lo es. que yo no quiero es lo que hago. Porque él está hablando acerca de su carne, de su concupiscencia, de sus deseos carnales. Lo que su carne deseaba, ya él no podía complacérselo porque ya él había sido ungido por Dios, él había sido llamado por Dios y ya él no se mandaba él mismo, sino era Dios que lo gobernaba. Él tenía que hacer la voluntad del Padre Así por es. causa del llamado. El hombre que ha sido llamado por Dios, tú tienes que entender que usted no se gobierna. No. El que te gobierna es Dios. Así es, Ay, así Dios es. mío. Los verdaderos ungidos tienen ese conocimiento y tienen esa capacidad para poder discernir los tiempos. Porque no es todos los tiempos que Dios te necesita en la ciudad. Hay tiempos que Dios te necesita en los montes. Wow. Lejos de tu mejor amigo, Dios mío. lejos de la gente que tú amas, porque Wow. tú necesitas una revelación que Wow, wow. no es todo el mundo que está capacitado Ey, llama. para saber Hurra, aleluya, bashanda. y ver lo que el Padre te va a entregar. Dios Padre, Porque pero hay gente- estoy sintiendo a papá. Porque hay gente hay una presencia hermosa acá. Cuando tú le comunicas cierta revelación, te van a decir que tú estás loco. Y hay Abashanda. cosas que tú no lo puedes hablar con todo el mundo, tienes que hablarlo con Dios. Hurra, Por eso calla. hay momentos que Dios te va a apartar de cierta gente para que tú tengas un diálogo con Él. Wow, Y Dios ese mío. diálogo va a provocar una dimensión profética. Ese diálogo va a provocar un avivamiento. Porque cuando Dios te llama, en primer lugar, Dios te llama para cambiar una ciudad. Dios te llama para cambiar un país. Dios te llama para cambiar hasta tu misma familia. Y Claro. hay gente que son un cambio para su ciudad. Hay gente que son un
cambio para su familia. Por eso Dios lo ha marcado, Dios lo ha escogido, Dios lo ha llamado para hacer cosas diferentes. Tremendo. Tú serás diferente en todo tú serás diferente. Porque si Dios te llamó es porque Él vio que tú estabas capacitado para cambiar una nación. Dios Padre. Dios escogió a David para cambiar una nación, un pueblo. Dios escogió a Jeremías para cambiar una nación. Dios escogió a Elías para cambiar su generación. ¿Qué está cambiando en tu generación? Dios Porque Padre. los ungidos no se conoce por su vestimenta, se conoce por su hecho, por lo que ellos manifiesta, por lo que ellos hacen. Tú eres un ungido que tiene que hacer cosas diferentes. Tú no eres alguien más en el montón, como le decíamos. Yes. Tú eres alguien diferente que tú estás haciendo para tu generación, que tú estás haciendo para marcar la diferencia, que tú estás haciendo para traer el cambio en tu casa, que lo que tú estás haciendo para traer el cambio en tu familia. Dios te marcó para cosas diferentes. Así que camina conforme a la voluntad de Dios. Camina conforme a la palabra que se te dio en la eternidad. Así es. Tú estás viviendo por una palabra que salió en el corazón de Dios. Por ende, tú tienes que creer y caminar con fe. Entender que Dios está contigo en cada momento. Wow. A pesar de las circunstancias, Dios está contigo. Así A es. pesar de la guerra, Dios está contigo. Así es. No entre en sentimiento humano. El sentimiento no tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Así que levántate, créele a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos, a pesar de la falta de oportunidades. En primer lugar, el verdadero ungido va a llegar momento que va a querer que su misma familia lo ayude y no va a encontrar a nadie. Porque lo verdadero ungido no depende del hombre, sino depende de Dios. De Dios, del que lo llamó. Oh my God, my God, Tremendo, my God, Dios my God. mío. Lo verdadero ungido depende de Dios. Así que tú debes de creerle a Dios en cada temporada de tu vida. Tú debes de confiar en Dios en cada temporada de tu vida. Te dice Dios, créele. Camina en fe porque vas a ver gloria en tiempo de escasez. Vas a ver gloria en tiempo de guerra. Vas a ver gloria en tiempo de batalla. Necesitamos que se levante los ungidos en este tiempo. Necesitamos que se levante la gente que portan una palabra en este tiempo. Dios mío. Necesitamos que se levante la gente que portan un llamado en este tiempo. Hay gente que te necesita. Hay gente que te anhela. Porque hay gente que van a ser libres solamente con una palabra que va a salir de tu boca. Hay gente que se van a levantar Ay, de una Padre. silla de rueda con una palabra que sale de tu boca. Dios Hay mío. milagros que tienen tu nombre y tu apellido. Hasta que tú no llegues en el lugar que Dios te quiere, nada va a acontecer. Dios Así Padre. que no entre en competencia con nadie. No. Lo verdadero ungido no entra en competencia Yes, con nadie. claro que Lo no. verdadero ungido son aquellos que caminen en obediencia y entiende que su competencia no es con el hermano, no es con su familia, no es el que tiene un ministerio. Tu competencia no es con nadie, tu competencia es contigo mismo. Wow, es que tú estás diciendo que el ungido tiene brillo propio. Así es. No necesita opacar a otros para brillar. Así es. Tremendo, tremendo. Aleluya. El ungido tiene brillo propio. No necesita opacar a otro para brillar. Así es. El ungido, señores, aleluya, tiene fuerzas personales que le ha dado Dios. No Aleluya, necesita, así es. aleluya, tumbar a otros para ellos poder permanecerse en pie. Así es. Tremendo, tremendo. El verdadero ungido tienes que entender eso, William. Por eso yo veo gente hoy en día con fuerte potencial de parte de Dios y creen que su vida es una competencia, quieren superar a otros. Tienes que tratar de superarte a ti mismo. Así es. Para poder ver cosas extraordinarias en tu vida. Usted no puede llevarse de gente que quizás ya lo lograron o quizás gente que están en el mismo camino que tú. Usted no está en competencia con nadie. Así es. Usted tiene que entender que sobre ti hay una palabra y esa palabra se cumplirá en tu vida. Tremendo, tremendo. Mi gente, estamos llegando ya al final de este momento tan apreciado, tan hermoso. Señores, me siento contento, gozoso. Estamos fuera de la cabina en el día de hoy. Así es. Y nos sentimos bien en este ambiente al aire libre. Así es. Disfrutando este paisaje hermoso que estamos acá. Y de verdad creo que más a menudo tenemos que hacer esto. Así es, este así tipo de es. contenido. Aleluya, así es. Porque en verdad como que
cuando uno está así al aire libre, como que baja más rema. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo. Señores, la gloria es de Dios. Avanza ungido. No te detenga. Fue Dios que te llamó. Y si Dios te llamó, es porque Dios vio en ti lo que otro no vio. Lo que quizá ni usted mismo pensó de que usted cargaba. Y Dios lo vio en ti. Dios te llamó. Dios está contigo. Sigue avanzando, no te detenga, no importa lo que la gente dice, no importa lo que tú puedas ver, sigue avanzando, sigue hacia adelante. Amén. Dios te llamó, Dios está contigo, sigue creyendo. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Los hombres y las mujeres que Dios llama, solamente tienes que creerle a Dios y seguir avanzando. Así es. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo ungido, aleluya. Tremendo lo que Dios está haciendo. Créele a Dios, camine conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya, tremendo. Suscríbete a nuestro canal. Yes. Aleluya, Uno con Dios para bendecir vida. Así es. Aleluya. Yo creo que esta plataforma está bendiciendo a mucha gente, Sí. William. Amén, así es. La Aleluya. gloria Hay de gente Dios. que están siendo bendecida. Aleluya, por una palabra de parte de Dios. Así que comparte esto porque Dios está levantando verdadero ungido para este tiempo. Yes. Bendiciones. Bendiciones, mi gente. Tremendo. Gracias.